Amigos, bienvenidos. Gracias por entrar a mi canal. Me da mucha alegría. El día de hoy vengo con una receta bien espectacular porque ya se avecina mucho compartir en familia, por amor, amistad, cumpleaños. El detalle que sea con nuestros seres queridos. Así es de que en este mes voy a estar subiendo videos más seguidos de varias recetas sencillas, prácticas, pero muy deliciosas. Recuerden que yo promuevo la cocina sana y saludable, pero mientras no tengamos una dieta estricta recomendada por un especialista de la salud o un médico, podemos comer de todo y nada nos va a hacer daño. Voy a empezar hoy con un sencillo y delicioso postre, así es de que les recomiendo, pónganse un delantalcito sencillo que vamos a empezar. Entonces lo que yo voy a hacer para consentir a mis seres queridos es un sencillo pero delicioso flan de naranja, para lo cual tengo leche, tengo azúcar, huevos, naranja obvio, tengo fécula de maíz, un poquito. Lo primero que voy a hacer aquí es medir 2 pocillos grandes de leche, de la marca que ustedes quieran. Lo único es que preferiblemente sea leche entera. Y 2 pocillos bien larguitos, como medio más, que me va dando casi 600 mililitros de leche. A lo cual la voy a traer acá a mi fogón en la flama alta. Miren amigos, pero luego le voy a bajar para que se vaya tibiando mientras yo saco aquí en mi escurridor de frutas el jugo de naranja, el cual voy a llevar a mi licuadora con el azúcar, con huevo, voy a mezclar con una pizca de sal, fécula de maíz, lo voy a llevar a mi molde, al baño María, a mi horno que prenderé ahorita, y van a ver esa delicia de postres. Lo primero también que tengo que hacer en este momento es, con mi azúcar, llevar a mi caldero con medio pocillito de agua, la cantidad de azúcar según el gramaje que les dejé en la cajita de descripción, para que lo pueda yo volver caramelo, que ahí les voy mostrando, y con él lo que voy a cubrir es el fondo y los alrededores de mi molde que llevaré al baño María, a mi horno, como les voy a ir mostrando. Entonces seguimos. Aquí les muestro, amigos, cómo mi leche la tengo en flama baja, porque la idea no es que herva, sino más bien que esté tibia en el momento que yo empalme la receta totalmente. Y aquí mi caramelo ya me está mostrando que va a empezar a dorar. Yo aprovecho mientras tanto, me ayudo aquí con mi batidor manual para que él no se me vuelva sólido sino líquido, porque lo que voy a hacer es cubrir mi molde que tengo aquí en mi horno. Ustedes pueden utilizar el horno que tengan, si tienen un convencional, si tienen un eléctrico, así, el que tengan. Y aquí tengo mi molde de vidrio, que es con el que voy a cubrir con el caramelo. Aquí tengo un molde reciclable, reutilizable, de aluminio, donde voy a prender mi horno para que se vaya tibiando esa agüita que se movió ahí, porque la idea es que la receta vaya al baño María. Entonces lo voy a prender y seguimos el proceso. Entonces aquí yo le voy a poner 180 grados. Le voy a colocar que sea arriba y abajo, para que él me dé toda la temperatura, y mi temporizador por ahora en 60 minutos mientras calienta, y luego cuando yo traiga mi postre pues le voy a bajar a 180 más o menos, ya que total 250, y aproximadamente de 35 o 40 minutos. Delicioso, delicioso flan de naranja, estará espectacular y ustedes van a ver, amigos. El caramelo ya medio punto, lo traigo a mi molde de vidrio con mucho cuidado, sin irse a quemar. Recuerden que este es un proceso que no lo deben hacer niños pequeños, y si lo van a hacer, que sea siempre con la ayuda y la supervisión de un adulto, amigos. Como pueden ver acá, ya
muy bien, cubrí el fondo y los alrededores de mi molde. Y lo que yo debo hacer ahora es dejarlo enfriar para que cuando lleve la mezcla de mi leche con mi huevo de jugo de naranja y la fécula de maíz esté frío y no se me mezcle, sino que permanezca en el fondo mientras se la horneada. Ya aquí mi leche que sigue tibiando, según el gramaje de la cajita de descripción para esta receta, le agrego el azúcar. Esto es así de sencillo, pero va a quedar espectacular. Recuerden, amigos, que siempre les digo, si tienen alguna dieta por azúcar o por cualquier otra recomendación médica, pero se quieren dar este gustico, pues le agregan solamente la cantidad que ustedes quieran o que ustedes puedan. Y no se priven de verdad de estas delicias que a veces también son tan necesarias en nuestro organismo, tanto la sal como los azúcares. Lo dejo ahí que siga en flama baja, que esté tibio y ya prácticamente vamos a mezclar y a llevar al horno. Quiero también mostrarles acá, amigos, que un toque que hace que mi postre quede más espectacular. Como ya las lavé, las limpié y las desinfecté muy bien, rayo un poquito, mire, con mi rallador sencillito, sin necesidad de llegar a la piel o la carnosidad blanca porque es amarga. Porque cuando salga mi postre del horno yo le voy a espolvorear este toquecito de piel de naranja rallada, miren, amigos. Y eso va a hacer que mi postre flan de naranja quede realmente espectacular, mis amigos. Ustedes mismos van a ver. Esta variedad de naranja es la que normalmente conocemos o llamamos Valencia, que tiene un sabor y una característica espectacular, amigos. Si en su país no la consiguen en su localidad, pues le ponen la que puedan conseguir, la que tengan a la mano, para que no sea tan difícil. Si tienen un exprimidor eléctrico, fabuloso, y si no, como les digo, mi canal practica la inclusión y a mí me gusta que todos la puedan preparar sin equipos sofisticados, sin tantos utensilios que a veces no tenemos en las cocinas. Amigos, no es tan complicado. Traigo mi jugo que ya exprimí a mi licuadora. Delicioso el que me salió. Le agrego una pizca de sal para estabilizar los sabores, como siempre les digo. Le voy a agregar una cucharadita y media de fécula de maíz. Traigo mis huevos, que ya obviamente había cascado. Les pegué pasita, no, mentira, amigos. Recuerden que cascar es romperlos y ya. Y prendo mi licuadora para que esto listo. Integro con mi leche que está aquí casi a punto de hervor, pero sin dejarla hervir, porque esa es la idea. Mezclo muy bien, si es el caso, amigos, ahí les muestro. Me puedo ayudar con mi batidorcito manual para que se me integre muy bien. Y listo, amigos, eso es todo. Aquí vengo luego a mi molde que ustedes vieron cómo cubrir. Esto tiene que quedar súper delicioso, mire la medida exacta. Traigo mi batido ya mezclado aquí a mi molde que tenía previamente con agua caliente en mi horno, que es para que haga el proceso del baño María. Metemos nuestro postre, recuerden, amigos, que estaba en 250 grados centígrados. Lo voy a dejar así aproximadamente 15 minutos y luego lo voy a bajar a 180 por otros 25 a 30 minutos para que sea un tiempo total entre 40 y 45 minutos, y vamos a revisarlo y verificamos cómo nos quedó el proceso, amigos. Bueno, amigos, yo quiero mirar porque pasaron 35 minutos.
Miremos nuestro hornito. Oh, por Dios, miren esto, amigos. Esto se ve que está quedando o ha quedado espectacular. De todas formas, creo que me tocará ayudarme, como siempre, con un cuchillito de mesa. La prueba famosa de que introducimos, sacamos, nada por aquí, nada por acá, no tiene mucho pegado, quiere decir que el término de cocción está perfecto con la prueba del cuchillo. Dejémoslo en la temperatura que el horno se enfríe, lo voy a dejar enfriar, lo sacamos, lo revisamos para poder calificar nuestro delicioso postre flan de naranja, amigos, para un compartir de familia, para amor, para amistad, para cualquier época, para cualquier almuerzo o comida. ¡Delicia! Ya tenemos nuestro espectacular y delicioso flan de naranja enfriando. Recuerden que les dije que habíamos rallado naranjita para colocarle bien espolvoreadito, que esté todavía tibiecito para que se adhiera bien. Yo les recomiendo que si se animan a prepararlo, lo dejen enfriar bien. Incluso si lo pueden llevar a la nevera de un día para otro, va a ser espectacular. Dejémoslo enfriar bien, lo probamos y lo calificamos. Delicioso flan de naranja. Bueno, amigos, miremos a ver cómo me fue, porque ahorita mi querida me califica y yo no quiero correr riesgos, amigos. Esto se ve espectacular, como les digo, para esa cantidad, 10, 12 porciones. Uy, para mi Glorita eso está espectacular. La otra, miren todo el caramelo, amigos, miren todo lo que hicimos. ¡Qué delicia! No se pueden perder la oportunidad de probar esta delicia, amigos. Miremos a ver. Prepárenlo, pruébenlo. Síganme para más recetas. Recuerden que todo el mes voy a estar subiendo recetas para compartir en familia con estas celebraciones. Delicioso.